En un misterioso pueblo hay un misterioso cementerio indio que parece que tiene poderes inimaginables. En este video te voy a relatar sus aventuras, por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, ¡Cementerio de Animales! Esta es la historia de la familia Creed, los parientes lejanos del boxeador, que se mudan a un pueblito en Estados Unidos enfrente de una ruta donde pasan bocha de camiones. Esta familia está integrada por Luis, como el padre estereotipo yankee, Raquel, como la madre que usa hombreras, Eli, como la hija con cara de vieja, Mirko, como el bebé rubio menemista, George, como el gato, la mucama, como la que tiene cáncer de estómago, Pascoe, como el fantasma buen tipo, y la participación especial del viejo, como el que tira la información indispensable para la trama y además tiene el poder de prender fósforos con cualquier cosa. La cosa empieza lo más bien y la familia Creed está re feliz en su nuevo barrio. Pero, pasa lo peor. Sí, se le rompe la hamaca a la nena. Igual, tranca nena, porque eso no es lo peor que te va a pasar. Lo peor es que la mucama se te va a suicidar en tu casa. Igual tranquila, Stephen King, tranquila nena, porque eso tampoco es lo peor que te va a pasar esa semana. Lo peor es que se te muere el gato. Adiós Church, que la fuerza te acompañe. Y la cosa podría haber terminado ahí, con la nena aprendiendo lo que es la muerte y con la familia comprándole un gato nuevo, pero no. Porque el viejo le dice a Luis que hay un cementerio donde pueden enterrar al gato. No, ese es el cementerio de animales. El cementerio que te digo yo es un cementerio indio, así que no importa el de animales. En este cementerio lo que enterrás revive, pero revive medio malo. Y Luis le dice que son todas patrañas. ¿Patrañas? No, te juro que no, le dice el viejo. Ahí revivimos hace bocha de años a mi perro y también a un chabón que se volvió medio zombie y que después lo prendimos fuego a él, al padre y a la casa entera. Sí, estuvimos medio exagerados, pero era otra época, vos no entendés porque sos chico. Entonces Luis le cree y hace lo que cualquier padre responsable haría por su hija. Entierra al gato en un cementerio indio para que reviva. Y al rato ocurre el milagro. Sí, el gato, pero volvió medio malo. En el medio Raquel nos cuenta una historia que no tiene nada que ver con la trama, pero cuando la vi de chico me cagó la cabeza. La historia de su hermana Zelda. Una piba con una meningitis de la concha de la madre que hace que se te deforme todo el cuerpo y que te dé mucho miedo. Pero bueno, basta de escenas feas. Vamos con escenas lindas. Como esta de la familia comiendo una barbacoa, el niño remontando un cometa, el padre orgulloso, los adultos riendo, un camión que viene a toda velocidad, el nene que va a la ruta. ¡Ah! Che, qué suerte de mierda que tiene esta familia, no pegan una. Cuestión que el borrego muere y Luis hace lo que cualquier padre responsable haría por su hijo, desenterrarlo y enterrarlo en un cementerio indio para que reviva. A todo esto el fantasma buen tipo empieza a pelear sus múltiples poderes. Se mete en los sueños de la nena para advertirle lo que va a hacer el padre, traba la puerta del aeropuerto para que Raquel pueda entrar. Y hasta le manipula la mente a una empleada para que le dé un vuelo a Raquel. The Aries K, the one with the scratch on its side. I do have an Aries K. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Igual nada de eso sirve, porque el bebé... Y obviamente revive malo, y mucho más inteligente, y mucho más poderoso. Primero va derechito al vesturí del padre y le corta el tendón al viejo. Y después le corta la boca. Y después le morfa el cuello. Después usa un sombrero, un bastón y un vestido para matar a su propia madre. Hasta acá todo bien, pero la cosa se pone medio rara cuando el bebé llama por teléfono al padre demostrando que no solo sabe usar el teléfono, sino que también sabe el número de la casa. Después el padre lo va a buscar y se encuentra con el cuerpo de la mujer colgado, demostrando que el bebé tuvo la fuerza para subirla al ático, encontrar una soga, hacer el nudo y colgarla de ahí. Igual no importa eso, mejor no cuestionárselo mucho. La cosa es que Luis y el bebé tienen la super batalla super final. Dale, arrancale la cabeza, es un bebé. Tenés un bebé, ¿qué te cuesta tanto? No lo tirés para el costado, sos un pelotudo.
Igual por suerte logra agarrarlo y con una jeringa lo mata. Y la película podría haber terminado ahí. Pero no, porque Luis no aprendió nada de lo que pasó ese último día y hace lo que cualquier marido haría en su lugar: enterrar a su esposa muerta en un cementerio indio para que reviva. Y al rato revive para demostrarnos que no importa que seas un estereotipo yankee o una zombie recién revivida, lo más importante es el amor heterosexual. Entonces la cosa sigue en Cementerio de Animales 2, La venganza del cementerio. Acá seguimos la historia de John Connor, que acá no es el hijo de Sarah, sino que es el hijo de esta actriz, que se muere electrocutada grabando una escena. Cuestión que John y su padre se mudan a otro pueblo que es nada más, ni nada menos, ni nada más que el pueblo del Cementerio de Animales. Ahí va a conocer a un montón de personajitos secundarios. Drew, como su mejor amigo. Gustavo, como el policía malo. Los bullies, como los bullies. Zoe, como el perro. Y este viejo, como el de la risa malvada. La película esta es bastante parecida a la otra porque la historia se desata con una mascota muerta, en este caso el Rope. Drew lo entierra en el cementerio de animales y al toque revive y es malo. La cosa es que el perro se empieza a meter como en los sueños de la gente, ¿no? Como acá en el sueño de John, que está soñando con la madre y aparece con la cabeza del perro. Y este es más raro todavía porque el tipo está soñando que garcha con la esposa muerta y de repente la mina tiene la cabeza del perro. Rarísimo. Cuestión que en un momento el perro mata al policía y el pibito este piensa: creo que es una buena idea enterrarlo en el cementerio de animales a riesgo de que reviva más malo de lo que es. Sí, voy a hacer eso. Voy a enterrarlo en el cementerio de animales. Pésima idea, amigo. Y lo entierra y revive, pero mucho más psycho killer que antes. La cosa es que toda esta situación deja a John Connor re traumado y un día está ahí re tranqueta y dice: ya fue todo, voy a desenterrar a mi vieja y enterrarla en el cementerio indio, y al que no le gusta que se joda. Pésima idea, John. Hace eso y la madre revive. La cagada es que el poli entierra al bully que mató anteriormente y también revive. Entonces todos juntos van a protagonizar la batalla final: el padre contra el poli y el bully contra John Connor. Al final ganan los que son buena gente y John Connor se da cuenta que no fue una gran idea revivir a la madre porque volvió re loca y además se le derrite la cara. Entonces ella se prende fuego y el pibe se muda con el padre dejándonos una bonita lección: no hay que revivir a los muertos. Y también dejan un reguero de cadáveres en la casa que no sé cómo habrán hecho para explicárselo a la policía. Pero la verdad, me importa 3 carajos. Esto fue Cementerio de Animales resumidas y no más. No te vayas acá sin pegar una me gusteada, y una comentada, y una compartida, y una suscribida, y seguime en Instagram que tengo Instagram, y seguime en Twitter que tengo Twitter, y después de hacer todo eso, hacele caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.